Buenas tardes, amigos. ¿Cómo están todos? Bueno, ya estamos nuevamente cerca de empezar una nueva actividad de la Central Informativa del Adulto Mayor. Esta vez le toca a la Coordinación de Psicología, cuyo coordinador es el licenciado Juan Campaña Miranda, que estará también en un momento con nosotros para hacer la presentación, ¿no?, de la ponente del día de hoy, que será la magíster Catherine Sánchez Carreño, que es neuropsicóloga, con el importante tema la importancia de la estimulación cognitiva en las personas mayores. Ese es el tema principal del día de hoy. Así que estaremos a las 6 de la tarde comenzando nuestra conferencia. Bueno, por lo pronto hemos tenido recientemente varias actividades, entre ellas con el doctor Sandoval. Realmente que el doctor Carlos Sandoval nos dio una lección de lo que es el tema del Alzheimer, ¿no? Y un poquito también actualizando lo que significa su problemática. Y también eso fue el día miércoles, ¿no? Y el día martes estuvimos en el programa Gerontológicos de Aniversario, con la participación de la coaching ontológica Liz Pizarro, y luego tuvimos a nuestra subdirectora académica y de investigación, magíster Mercedes Rodríguez Ramos, con la cual también tuvimos una excelente entrevista, sobre todo con temas, mucha información realmente de gran valor. Entonces, dentro de unos momentos estaremos pues con la participación de la magíster Catherine Sánchez, una destacada miembro de la Coordinación de Psicología. Por lo pronto también vamos avisando, bueno, el día de mañana también en los comentarios gerontológicos del fin de semana estaremos con la participación de la gerontóloga colombiana Blanca Ayala Garay, que ya anteriormente estuvo con nosotros en el programa gerontológico, pero esta vez nos vamos a dedicar más al tema de la actividad física, que es un tema muy importante para nosotros realmente. Así que estaremos pues mañana nuevamente con Blanca Ayala Garay, la destacada gerontóloga colombiana, pero esta vez nos vamos a ver de frente al tema de la actividad física, ¿ya? El tema que nos une ahí, a nosotros ahí. Entonces, ese tema vamos a conversar el día de mañana al mediodía. En cuanto al martes, Juan, ¿cómo estás? El día martes 14 tenemos la entrevista a la licenciada en Educación de México, Marcela Vázquez Mellado, una amplia experiencia en el tema en la docencia y sobre todo en temas gerontológicos, con la cual vamos a tener una entrevista muy interesante el día martes en el programa gerontológico. Y el día miércoles, recuerden que el día miércoles 15 es el curso La Salud en el Proceso de Envejecimiento, organizada, que viene a ser el evento anual de la Coordinación de Salud. Y vamos con la participación desde Chile, el doctor José Luis Dinamarca y la doctora Karen Bustamante. Y también estará con nosotros la licenciada Marisol Liñán, licenciada en Enfermería, y la nutricionista Jimena Chávez Alonso, para hablar de todo lo que significa la salud a través del proceso del envejecimiento. Muy interesante realmente este evento que se va a realizar el día miércoles 15. Bien, Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Levi? Bien, gracias. Acá preparando ya el escenario. Ajá, ahí está Catherine. Espérate, Catherine está. Sí, le voy a decir que ya está. Al Zoom. Sí. Caramba, qué pesado. Hay que decirle que ya está a Catherine, que ya estamos acá en el... Listo, ya le dije. Bien, ya está, en cualquier momento ya va a ingresar también nuestra ponente del día de hoy.
Y también nos anunció, recientemente ha salido ya el anuncio del evento que va a desarrollar el día 30 de septiembre, el programa de asistencia psicológica para personas mayores, PROAP, Salud Psicológica, que conduce Yanina, la licenciada Yanina Paucar, y esta vez estará con invitados también. También tenemos justamente a la ponente del día de hoy, la neuropsicóloga Catherine Sánchez, que también estará presente el día 30. Igualmente tendremos a la licenciada Dolly Alurralde, de Bolivia, con el tema de la educación a través del tiempo en las personas mayores. Y finalmente con Yanina, que va a hablar sobre los factores de protección en las personas mayores. Eso será el 30 de septiembre y está bajo el auspicio de la Central Informativa del Adulto Mayor. Recuerden que Yanina Paucar también es miembro de la Coordinación de Psicología, así como también Catherine Sánchez, que será nuestra ponente de este evento, de esta conferencia, que también forma parte de este excelente equipo, porque realmente el grupo de psicología es uno de los grupos más consolidados, más importantes que tiene la Central Informativa. Ayer también tuvimos la reunión del Grupo Vanguardia Gerontológica, en la cual nos expresamos en contra de las generalizaciones en las publicaciones. Demasiadas generalizaciones realmente a la larga terminan siendo siempre edadistas. Toda generalización resulta ser edadista, es la verdad. Así que ayer hemos hecho un análisis de esto, del tema de las generalizaciones. Hemos hablado de los aspectos positivos del envejecimiento para justamente ir perfilando una nueva definición del proceso de envejecimiento. Así como también hemos criticado esa actitud de limitar la información gerontológica solamente en ciertos grupos como élites, y nosotros tenemos que trabajar más bien para promover abiertamente el conocimiento. Así, entre otras cosas, que ya estaremos muy pronto preparando el evento que va a realizar el Grupo Vanguardia en octubre. Entonces les toca al Grupo Vanguardia en octubre, en noviembre es el aniversario de la Central, y en diciembre le toca a la Red Internacional número 2 hacer su evento anual. Muy bien, Catherine, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Qué gusto. Hola. Buenas tardes. Hola, Catherine. Hola, Catherine, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal, Luigi? Bien, faltan gracias. 5 minutos, hay que comenzar a la hora exacta, pues, ¿no? Todavía faltan 5 minutos. Claro, esperamos un momentito. Sí. Sí, porque no, es que a veces también, si uno no se adelanta, también la gente siempre tiende a ser más, siempre ser impuntual. Lamentablemente, tienden a ser impuntual y casi siempre capturan la conferencia cuando ya pasaron 15 minutos, 10 minutos. Eso es muy frecuente, ¿no? Y eso parece que es internacional, ¿eh? Antes nos decíamos que en Perú, sí. No, no es solo peruana, es solo internacional, creo. Ya me he dado cuenta. Parece es que a veces sucede inclusive que uno quiere conectarse y de pronto tiene que poner a veces la contraseña o algo pasa con red y también a veces puede ser un factor. Cuando no le pasan el link ese de acceso, ¿no? Claro, también. Ahí se demora más en entrar la gente, pues es verdad también, dificulta el acceso. Ajá. Sí, yo por ejemplo que también trabajo así con adultos mayores, a veces me ha pasado que no se conectan a la sesión a tiempo, por ejemplo, ¿no? Claro, entonces les escribo por WhatsApp y ya si no me contestan, llamo a un familiar y me dicen, no, es la red, no se puede ingresar. Ok, ¿no? Entonces ya hay que esperar. Acá hay un pensamiento bien bonito de Voltaire que dice, leamos y bailemos. Estas dos diversiones no harán daño a nadie. Qué buena, ¿no? ¿La has visto esa? Qué buena. Y se presta mucho para el tema de hoy día también. ¿Qué iba a decir? Sí, pues estaba pensando, claro, leer y bailar, o sea, que da complemento, ¿no? Que es un complemento excelente. Sí, qué bueno eso. A veces, parece mentira en la gente del pasado, ¿no? Uno a veces encuentra estos pensamientos que uno cree pues, que son modernos, que son súper antiguos. Antiguos, pero son vigentes, pues, porque nos traen todavía ciertas, ¿no? Esto es lo que se habla ahora, justamente, ¿no? ¿Sí? Se habla justamente como factores protectores, incluso, ¿no? Se habla de Así es. Claro, eso es importantísimo.
Sí, porque mira ahora que vamos a hablar de estimulación cognitiva, por ejemplo, dice sobre la lectura y el baile, ¿no? Y la lectura está más asociada al hemisferio izquierdo, por ejemplo, y el baile al hemisferio derecho. Y hablando de baile, también, Catherine también, Catherine también, Oye, acá hay varios bailarines, acá también, yo también apunto, acá ¿sabes qué? Y no solamente baile, porque... pero también Juan también, uy, caramba. Ay, sí, ya ves, tenemos que hacer nuestro elenco entonces de la central. Armaremos un número bien para Navidad. Sí, bueno, faltan 2 minutos todavía. Bueno, como les digo, yo como les estaba anunciando a todos, bueno, ya estamos, ya psicología hizo su evento anual, social hizo su evento anual, actividad física hizo su evento anual, le toca salud en este mes. Toca la red internacional número 2, tiene el mismo sistema de trabajo, igual, o sea, tiene su actividad mensual y su actividad anual, o sea que a ellos les va a tocar en diciembre todavía. En noviembre es el aniversario de la central, pero yo creo que en enero del 2020, yo recuerdo bien, fue la primera vez que se incorporó ya el equipo interdisciplinario. Por eso debemos festejarlo cuando cumplamos los 2 años porque yo en enero del 2020 tú estuviste en la reunión, estuvo Juan y todo, claro, casi todos estuvimos. Claro, y muchos de los que hoy están, ¿no?, en el equipo, ¿no? Y entonces esa fue la inauguración, se puede decir, del equipo de interdisciplinario que se ordenó como unidades de coordinación. Porque antes de eso éramos solamente 3 los integrantes de la central. Solamente existía un consejo directivo. No existía el grupo interdisciplinario. Entonces ahora ya es muy diferente. Por eso yo digo que hemos dado un gran paso y ya estamos cerca, pues, ¿no? Estamos cerca de eso. Entonces, a ver, ahora sí, siendo las 6 de la tarde, le cedo la palabra al coordinador de psicología, el licenciado Juan Campaña Miranda, para que haga la presentación respectiva de la ponente del día de hoy. Buenas tardes, amigos de la Central Informativa del Adulto Mayor. Aquí, como ya es una costumbre de nuestra coordinación, tener un tema por lo menos mensualmente acerca de la psicología. En esta oportunidad tendremos a nuestra máster en psicología, Catherine Lisset Sánchez Carreño. Ella es psicóloga de la Universidad Mayor de San Marcos con una especialidad en neuropsicología, ¿no?, en la Universidad Federico Villarreal. También tiene una maestría de psicología clínica de la Universidad San Martín de Porres y es psico-oncología en la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Es docente universitaria, neuropsicóloga en Corpus et Vita y también se desempeñó como presidenta de la Comisión Nacional del Adulto Mayor por encargo del Colegio de Psicólogos del Perú en el año 2017. En esta oportunidad, Catherine nos va a tener una conferencia acerca de la importancia de la estimulación cognitiva para un envejecimiento más activo y saludable. Sabemos pues que el adulto mayor tiene que tener una actividad física, también tiene que tener una actividad, ¿no?, mental, ¿no?, y una actividad social. Por lo tanto, dejo con ustedes a Catherine Sánchez para que nos dé una disertación acerca de la importancia de esta estimulación cognitiva. Muchas Catherine, gracias, Juan. Queda contigo. Gracias, Juan. Gracias, Luigi, también, porque siempre están allí atentos a las actividades de nuestra central para poder seguir compartiendo, no solamente con el adulto mayor y la familia, sino creo que con la población en general. Porque justamente con lo que mencionamos de envejecimiento activo y saludable viene desde antes, ¿no? No es solamente esperar a nuestra adultez mayor para ya poder tener un mayor cuidado de nosotros, ¿no? Sino inclusive con puntos resaltantes sobre qué es importante a lo largo de mi vida de poder cuidar para poder tener un mejor envejecimiento.
¿no? Sabemos que de pronto pueden haber muchos factores que se van presentando a veces inclusive por un tema genético o hereditario, pero ya teniendo ese conocimiento, por ejemplo, cómo yo puedo cuidar ese estilo de vida saludable también, ¿no? Entonces empezamos inclusive trabajando en talleres con los jóvenes, ¿no? Mencionándoles cuánto tiempo duermen, la alimentación y la actividad física, ¿no? Porque también decimos, de repente, y yo me visualizo así, por ejemplo, ¿no? Me gusta viajar, entonces yo de adulta mayor espero también seguir viajando. Inclusive en el 2020 estuve en en el carnaval de Cajamarca, y había un grupo de adultos mayores que había presentado su baile, ¿no? Y venían caminando pues calles y horas, ¿no? Entonces yo decía, qué genial, yo también quisiera poder seguir participando, pero para ello también depende de pronto mi preparación, ¿no? Desde ahora, por ejemplo, estoy haciendo al menos caminatas diarias, ¿no? O qué actividades estoy haciendo que de pronto me van a permitir también seguir activa de adulta mayor, ¿no? Pero tampoco es que de pronto, no, si de repente de joven no tuve tiempo por mi trabajo o otras actividades, ya, entonces de adulta mayor no puedo empezar de cero. No, también ver de que se puede empezar así seamos adultos mayores, ¿no? Por ejemplo, hasta en el estudio. Creo que la virtualidad nos ha ayudado mucho a ver personas adultas mayores, inclusive de más de 90 años, de que han terminado la primaria o que han estudiado su colegio, que no habían culminado, o un posgrado también, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en realidad se puede seguir realizando diversas actividades. Quizá en base a cómo vayamos avanzando en el tiempo, a veces la velocidad del procesamiento de información puede disminuir un poco, pero a nuestro ritmo vamos a seguir aprendiendo, ¿no? Ese justamente es un punto que vamos a compartir también casi a fines de mes con un tema sobre neuroplasticidad, por ejemplo, ¿no? De que nuestro cerebro sigue aprendiendo, ¿no? En el día a día seguimos aprendiendo. Por ejemplo, ¿cuántas personas hemos pasado por los cambios de pronto de el uso solamente del teléfono fijo que teníamos, ¿no? A poder usar los celulares primero con los botones y después el táctil y ahora las apps, ¿no? Entonces cada vez hemos seguido aprendiendo y adaptándonos a nuevas formas. Y de hecho, para las personas quizá menores de 60, 70 años fue más fácil poderse adaptar rápidamente a ese cambio, pero las personas que tenían más edad era distinto de pronto, ¿no? Sí querían aprender, tenían la motivación, pero se demoraban un poquito más en poderse adaptar. ¿Por qué? Porque también es de pronto qué tanto continuamente como su actividad de la vida diaria aprendían cosas nuevas. A veces nos quedamos en una rutina, ¿no? Y no exigimos más al cerebro. Y no es que tampoco de repente, porque a veces me han consultado algunos alumnos, ¿no? Como dicto también en la universidad y me dicen, uy, profesor, entonces mi abuelito, mi abuelita, que no estudió ni primaria completa, etcétera, voy a tenerle que poner así a estudiar, a hacer ejercicios, a leer un montón. No, también es ver, por ejemplo, los gustos e intereses de la persona. Y en base a esos gustos e intereses también vamos motivando a hacer cosas distintas. De repente le gusta la música, pero no escucha música durante el día. Entonces, hasta darse un tiempo para esa música, estamos ayudando a hacer una estimulación, ¿no? Yo, por ejemplo, justo estas últimas 2 semanas he tenido diversas evaluaciones neuropsicológicas para personas entre 70 y 90 años. Algunos no tenían primaria completa, pero otros sí tenían inclusive estudios universitarios culminados y habían estado trabajando hasta casi los 70 y tantos años, ¿no? Pero aún así, de repente, habían cosas sencillas que no habían estado aplicando, no habían estado estimulando, ¿no? Entonces, diciendo pautas así específicas, cortitas, pero importantes. Por ejemplo, con la música, ¿no? Con una música que le gustaba a esa persona de niña o de adolescente, o una música que sabemos que es significativa, que le encanta. Con colocarle esa música, estamos ayudando a estimular ese cerebrito. ¿Por qué? Porque está recordando la melodía. De pronto hasta puede asociar qué cantante es, va a acordarse la letra, o va a asociar con otras experiencias de cuándo de pronto escuchó por primera vez esta canción, o qué momentos fue significativo para esta persona esta canción. Entonces, miren todo lo que va asociando, ¿no? La música va activando allí no solamente este reconocimiento de la melodía, sino con recuerdos de aprendizaje sobre la letra,
pero recuerdos también de experiencias personales, la memoria episódica que le mencionamos nosotros, ¿no? En qué momento específico fue, o identificar hasta qué emoción me genera esa música, ¿no? Otras experiencias también continuas en el día a día y que nos ayudan a estimular cognitivamente es, por ejemplo, ver una película o una noticia o algún programa de televisión. A veces solamente lo vemos y ya está, pero conversamos de ese programa, comentamos sobre lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, hasta inclusive en ello, cuando nosotros evaluamos en neuropsicología, en esas actividades sencillas del día a día, también vamos reconociendo si quizá hay alguna dificultad en la persona, porque a veces me dicen, ¿no? Hemos estado viendo una serie, pero después me doy cuenta que mi esposa no entendió la serie y yo le tenía que explicar, ¿no? Pero ¿y cuántos episodios ha visto, no? Porque a veces la serie tiene varias temporadas y en una temporada hay como 15 episodios, ¿no? ¿Cuántos episodios ha visto? No, me dice, no, ya habíamos visto como 2 o 3, pero cuando le pregunté por el personaje principal, no me sabía decir el nombre o no me sabía explicar de repente el hecho concreto trascendente que había pasado en ese episodio que vimos, ¿no? Entonces ya inclusive si el familiar o las personas que están allí van preguntando datos sobre lo que están viendo, compartiendo, también vamos identificando si la persona está prestando atención, si puede seguir la continuidad de la información, ¿no? Si de pronto va reteniendo cierta información, hasta inclusive en su capacidad para el análisis, ¿no? Si de pronto yo ya sé que era una persona muy crítica, siempre generaba buenos análisis y ahora cuando queremos interpretar está teniendo cierta dificultad. Entonces ya no solamente es que estas actividades nos ayudan a estimular a la persona, sino que también en ese compartir podemos darnos cuenta algo está cambiando, ¿no? Entonces, si ya son diversos aspectos que vemos que está cambiando, quizá tenemos que acudir a un especialista, ¿no? Entonces, lo usual algunas veces es que se acuda al geriatra o al neurólogo y ya ellos derivan a neuropsicología, por ejemplo, ¿no? Y este punto es importante de geriatría, por ejemplo, ¿no? Que me imagino que ya lo han hablado en algún otro tema, pero creo que igual es importante mencionarlo aquí, porque en muchos casos he atendido adultos mayores que han acudido por primera vez al geriatra y tienen 80 años o 90 años, ¿no? Antes no habían ido al geriatra, ¿no? O de repente me dicen, pero sí ha ido el especialista, pero ha ido el especialista, al cardiólogo, al reumatólogo, al urólogo, etcétera, pero no fue al geriatra, ¿no? Entonces también es importante, por ejemplo, promover ello, porque el geriatra va a ayudar a integrar también todos los antecedentes de salud de esta persona y también va a ayudar a derivar cuando hay de pronto algún cambio a nivel cognitivo o emocional, como también mencionaba Juan, o a nivel social, ¿no? O algún otro cambio que de pronto nos está haciendo identificar que esta persona ya no está rindiendo como antes, pero va más allá aún, debe ser porque está cansado o por ciertos cambios de la edad, ¿no? A veces se confunde y las personas creen también, ¿no? Que los cambios son propios de la adultez mayor y que todo adulto se olvida y que todo adulto se va a desorientar, ¿no? Pero no es así, ¿no? Cuando ya van incrementando los olvidos o se van presentando desorientaciones o no puedo identificar el nombre de un objeto, entonces ya me está diciendo que algo está sucediendo y sería bueno ir al especialista para un descarte. Algunas veces hasta puede ser por la vitamina B12, otras veces puede ser por otra situación de salud que puede estar influenciando también en estos cambios cognitivos, emocionales y sociales también, pero con este equipo interdisciplinario, como decía Luigi, pues se va ayudando a identificar, ¿no? Cuál es el estado actual de la persona y qué trabajo integral se requiere, ¿no? Hace poco también, por ejemplo, estaba evaluando un paciente que ya tiene un diagnóstico de Parkinson hace 15 años más o menos, ¿no? Y entre las recomendaciones le habían indicado, por ejemplo, terapia física. Y sí había acudido, pero ya no fue continuo, ¿no? Digamos que justo antes, inclusive de pandemia, había dejado de acudir. Y yo le explicaba cuán importante es también la actividad física, que si bien sabemos, lamentablemente en el caso del Parkinson, no es que por mayor terapia física que realice, ya no va a tener el diagnóstico, sí se va a presentar y es propio de la evolución de esta enfermedad también, de que va a ir avanzando la dificultad de pronto motora, pero
va a ir teniendo cierta fortaleza igual muscular. Y hay estudios también que la actividad física también ayuda a la estimulación cerebral. Entonces, inclusive hay una conexión allí, ¿no? Y de pronto yo les puedo explicar un poquito cuál es esa conexión. En nuestro cerebro tenemos inclusive una zona básica en la parte de nuestro lóbulo frontal, que es la parte más por delante del cerebro, que se llama la corteza motora primaria, ¿no? Y cada vez que nosotros movemos una parte de nuestro cuerpo, se activan zonas específicas de esa corteza motora primaria. Y cuando nosotros de repente aprendemos un baile, ¿no? Por ejemplo, hay canciones específicas donde hay pasos que lo representan. Entonces, todos esos pasos que estamos aprendiendo también se van almacenando, por ejemplo, en la corteza premotora. Entonces, hasta el movimiento, ¿no? Hasta aprender un baile, está activando estas zonas del cerebro, ¿no? Algo que no es usual de repente en mí, que ahora lo empiezo a hacer, está haciendo esta activación cerebral. En la parte sensorial, con el tacto, también, por ejemplo, de repente me tapo los ojos, ¿no? Y con los ojos cerrados, en una cajita de repente me ponen objetos chiquititos. Puede ser un dedal, un botón, una llavecita chiquita de candado, por ejemplo, ¿no? Elementos chiquitos, aunque yo con los ojos cerrados los cojo y solamente de palpar, saber o identificar qué objeto es. Ahí también estoy haciendo una estimulación, ¿no? Y allí, por ejemplo, primero estoy estimulando inclusive la parte sensitiva, ¿no? La parte táctil, pero también de reconocimiento, percepción. Y para ello se activan varias áreas del cerebro, ¿no? Y varias estructuras del sistema nervioso. Entonces miren cómo en actividades tan mínimas aparentemente está haciéndose toda una activación más compleja de nuestro sistema, ¿no? Otra forma también de estimular, por ejemplo, la parte sensorial táctil específicamente, puede ser también con diversas texturas, ¿no? De repente puedo hacerme tarjetitas de 6 tipos de textura y en una hoja grande o una cartulina grande coloco estas mismas piezas, esas 6 piezas, y que la persona solamente tocando, ¿no? Sin ver, con los ojos cerrados, asocie qué tarjetita es con cada uno de esas piezas que están en la cartulina, ¿no? Entonces de pronto puede ser pues un pedazo de colospún, de algodón, de lija, qué sé yo, elegimos ahí diversas texturas y se va asociando, ¿no? Entonces, vamos teniendo así ejercicios sencillos. Por ejemplo, allí tenemos ya de la parte táctil, de la parte auditiva, con lo de la música, que inclusive decíamos, ¿no? Aunque aún así, hasta con sonidos de objetos sencillos también puede ser. Por ejemplo, elegir, no sé, una campanita, ¿no? También de repente un sonido de celular y de repente, no sé, tipo una corneta o una bocina, ¿no? Entonces, tengo esos 3 elementos y también le pido a la persona que cierre los ojos, por ejemplo, y que identifique ese sonido de qué elemento es. Y ahora que tenemos también en internet, en YouTube también podemos poner, ¿no? Reconocimiento auditivo o elementos y también hasta puede ser sonidos de animales, sonidos de onomatopeicos encima, inclusive, ¿no? Entonces, y reconocer. Entonces, allí también estamos haciendo esa estimulación. Y es más, no solamente trabajar reconocimiento, sino que también podríamos trabajar memoria. Por ejemplo, ¿no? De esos 3 sonidos que escuchaste, ¿cuál fue el primero? Ah, el primero fue de pronto, no sé, el sonido de una llave. Ah, muy bien. Y el último, ¿no? Entonces estamos trabajando sensación, percepción, reconocimiento y memoria también, por ejemplo, ¿no? Ahí está entonces esta parte, también podemos hacer con lo gustativo, ¿no? También con los ojos cerrados, por ejemplo, y que pruebe, ¿no? Entonces, de repente, ¿qué elemento es? Ah, de pronto es un tipo de puré, qué sé yo, ¿no? O es un poco de frijoles, ¿no? Porque lo voy a identificar inclusive no solo por el sabor, sino por la textura de lo que está comiendo también, ¿no? Entonces, la estimulación cognitiva empieza inclusive desde lo sensorial y motor. Y de estos procesos básicos, sensorial y motor, va avanzando también a procesos cognitivos más complejos. Por eso yo fui mencionando, ¿no? La parte sensorial, la parte motora, y luego ir trabajando, por ejemplo, memoria, por ejemplo, lenguaje, cuando le estimulo en que me explique más sobre la experiencia que está teniendo, ¿no? Y estos puntos son trascendentes, por ejemplo, en la conversación también. A veces yo le pregunto a algunos familiares cuando estoy haciendo la evaluación neuropsicológica,
su familiar puede continuar conversaciones. Lógico que yo me voy a quedar después con el paciente para evaluarlo, pero quiero saber la percepción de la familia, porque a veces la familia, lógico, no son los especialistas ahí y no se dan cuenta, ¿no? O a veces también dicen, la verdad que no, yo no estoy mucho con mi papá, que le comente la señorita, ¿no? La cuidadora, de repente la técnica, la enfermera o alguien que han contratado para que acompañe ahí al adulto mayor. Entonces, por ejemplo, allí también es importante porque nos vamos dando cuenta quiénes interactúan con la persona adulta mayor, ¿no? Como decía ahí Juan también, por ejemplo, esta parte social que es tan importante, este tiempo de pandemia que claro, no hemos podido salir, de pronto los adultos mayores también fue una motivación para aprender a usar de repente WhatsApp si no lo hacían y empezaban al menos al inicio mandando audios y luego fueron aprendiendo a hacer las llamadas o videollamadas, ¿no? Y también el Zoom, por ejemplo. Tengo algunos pacientitos que tampoco no sabían utilizar el Zoom y a través de nuestras sesiones online aprendieron, ¿no? Y empezaban a también participar en sus reuniones online también con amistades, familiares, ¿no? Entonces, es importante también ver qué tanto se ha podido mantener este contacto social también, porque de alguna manera estimula a que esté en contacto con un área distinto a lo común, como decíamos, ¿no? Salir de la propia rutina. ¿No? Entonces de repente llamar a su amistad del colegio, de la universidad, que la vecina, no sé qué, no, el otro día estaba justo en una sesión con una persona adulta mayor y me decía de que no hablaba hace tiempo con su vecina del distrito donde vivía, ¿no? Se había mudado ya hace como 15 años, pero habían mantenido esta amistad, ¿no? Entonces le digo, ¿y usted se comunicaba continuamente con ella? Sí, me dice, bueno, más la visitaba, ¿no? Pero ahora por la pandemia ya pues no hemos podido visitarnos y le decía, ¿y la videollamada por WhatsApp? Ay, sí, ¿no? Claro, ¿no? Entonces por ahí motivarlos a que puedan buscar estos espacios, ¿no? Ahora, yo estoy mencionando más de repente adultos mayores, quizá más de 80 años, que todavía no tenían mucho dominio de la parte digital, que todavía no se sienten muy seguros si piden apoyo de la familia, ¿no? O de su entorno. Pero adultos mayores, menores de 70 años, por su parte también muy activos en la parte social, ¿no? Yo, por ejemplo, el año pasado, me contactó un abogado, ¿no? Que se reunía con sus amistades de promoción y eran como 40, 50 y todas las semanas tenían un día que habían seleccionado para conversar de diversos puntos. Y entre ellos hacían invitación a especialistas, por ejemplo, ¿no? Entonces un par de veces pude estar con ellos también. Y eso también dice mucho, ¿no? Ellos mismos se organizaron y promovieron este grupo, ¿no? Un reencuentro de su promoción y buscaron este espacio para también despejarse y conversar sobre tensiones, preocupaciones que tenían también por todo el proceso que estábamos teniendo en la pandemia, ¿no? Entonces, aquí yo pongo estos dos puntos en el sentido de qué tanto, quizá en adultos mayores ahora, que son de 80 más, ha sido importante la familia como un promotor de esta estimulación, pero también como adultos mayores, ¿no? Menores de 70 años, que también han sido muy activos y siguen siendo muy activos promoviendo, ¿no? Experiencias. Y creo que también, y hay que reconocerlo, ¿no? Excelente este programa de La Voz Senior, ¿no? Donde también se está promoviendo, ¿no? Esta relevancia de que se puede seguir haciendo proyectos, se puede seguir decidiendo, puedo seguir trascendiendo, a pesar de la edad que tenga, ¿no? Con las actividades que realice. Y es más, ¿no? Quizá ni siquiera con una actividad específica, sino con mi experiencia de vida también, cómo voy transmitiendo, cómo voy ayudando en mi entorno, ¿no? Entonces, esta parte social también es importante. Cómo han ido manejando también situaciones de tensión, o sea, conocer las características de personalidad también de estas personas adultas mayores cuando eran jóvenes, nos ayuda también a ver el curso o el avance del envejecimiento. Algunas veces van afianzándose más indicadores de personalidad. Y allí también hay que ir trabajando, por ejemplo, con la familia sobre saber cómo actuar ante ciertas situaciones, ¿no?
Y justo últimamente empezó a recibir algunas preguntas o algunos casos de pacientes adultos mayores, pero que han tenido trastornos mentales antes ya, ¿no? De repente de bipolaridad u otro tipo de diagnóstico, ¿no? Y es mayor compromiso aún el poder hacer que la familia comprenda y pueda aceptar y pueda adaptarse a ver estos cambios en su familiar, ¿no? Porque a veces inclusive viene con algunos cambios cognitivos, entonces es mayor reto para la familia, mayor control de impulsos, mayor aprendizaje, ¿no? Y es un acompañamiento acá también de un trabajo aparte con la familia, ¿no? Ya no solamente con la persona, con el paciente, sino también con la familia, ¿no? Entonces ese trabajo integral es muy, muy importante también. Bueno, entonces creo que eran algunos de los puntos que quería compartir. Quise ser más breve para poder permitir también el diálogo, mencionando así ejercicios Claro. puntuales de repente que podríamos hacer. Por Cierto. ejemplo, ¿no? Justo el otro día había visto, no sé si fue de nuestra red que lo habíamos compartido, pero había visto una imagen donde estaba una señora adulta mayor, ¿no? En su sala y aparentemente los hijos, los nietos en visita, pero todos estaban en su celular, ¿no? Algunos o mirando el celular Ya. o llamando, etcétera, ¿no? Y la señora Terrible, ¿no? decía, gracias por la visita. Como diciendo, me han Una visitado, ironía, sí. porque están todos Sí. conectados en el celular, ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo, allí también, cuán importante es si decimos, sí, estamos allí, ya están allí físicamente, pero también compartiendo, porque puedo estar ahí sentado, pero si no le hablo, no le converso, Claro, no le estoy doy un abrazo, incomunicado. no interactúo, es como si no estuviera. Muy Ujú. interesante, ¿no? Eso Bueno, me hace recordar un poquito lo que hemos estado hablando el otro día en un debate sobre el tema de la soledad, ¿no? Hablábamos de personas, por ejemplo, que viven, ¿no? En una familia, incluso que son varios familiares, ¿no? Y sin embargo, la persona tiene un sentimiento profundo de soledad, de aislamiento, a pesar de que está rodeado de personas en su casa, ¿no? Eso definitivamente tiene que afectar seriamente la parte cognitiva, ¿no? La neurocognitiva. A ver qué nos comentas, Catherine. Gracias, Luigi, por la pregunta, porque realmente el componente emocional también influye en lo cognitivo. Cualquier persona, inclusive desde nuestra niñez, nuestra adolescencia, si estamos con mucho nivel de ansiedad, ¿no? De tensión, inclusive podría ser quizá indicadores de depresión, influyen en nuestro nivel de concentración, influyen en nuestro nivel de atención y por ende también de retención de información. Entonces ese punto es importante. También lo que mencionaba, por ejemplo, sobre antecedentes de salud. Personas que tienen una enfermedad cardiovascular o que tienen una enfermedad también endocrina, algunas veces también puede estar asociado con algunos cambios cognitivos como disminución en su nivel de atención también, ¿no? Entonces, eso también es importante considerarlo, porque así la familia, al saber de que puede haber una probabilidad o mayor tendencia que se presente alguna dificultad cognitiva, puede estar más al tanto también de los cambios que puede observar en su familiar, ¿no? Entonces, sí, hay muchos casos donde, por ejemplo, en la evaluación presenta un deterioro cognitivo leve, pero a su vez en comorbilidad con indicadores de depresión. Entonces, allí el neurólogo o el geriatra que nos ha derivado el caso, primero está abordando también tanto la parte de un descarte de pronto de qué etiología hay ante este deterioro cognitivo, pero también de este estado emocional, ¿no? Por ejemplo, lamentablemente, cuando hay un deterioro cognitivo más de componente vascular, coincidentemente, ¿no? Los estudios también indican es que viene acompañado de indicadores de depresión, ¿no? A veces hay esos dos polos, o puede ser esta depresión o también puede ser a mayor reactividad también, ¿no? Entonces se explica a la familia también para que conozcan de que algunos cambios que se van dando en esta persona no es por falta de voluntad o de control, por ejemplo, ¿no? Sino que ya depende también de esta condición que está asociada al cuadro.
¿no? Eso sí, también era importante mencionarlo. Sí, de todas maneras, yo, por ejemplo, también a veces hago en mi Instagram profesional que he creado también para compartir con la población justo un par de videos donde comentaba eso, ¿no? De cómo el estado emocional también influye. Por ejemplo, Claro. em, he atendido estas últimas semanas a un adulto mayor que su esposa justo falleció, será hace 3 semanas, ¿no? Y coincide que la familia también está queriendo hacer una evaluación integral a esta persona adulta mayor, pero igual en los resultados están estos indicadores de tristeza. Entonces, por ejemplo, allí no puedo hacer un diagnóstico específico, ya que está influenciando también este factor de tristeza por la pérdida de la esposa, ¿no? Más de, ¿cuánto era? Más de 70 años de casados, ¿no? Entonces, ¿cuántos años? Y de casados me decía, ¿no? Aparte de enamorados, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo ha estado acompañado de esa persona? Y de pronto perder a su compañera, ¿no? Me decía, ¿no? A veces estiro mi mano en la noche, porque la misma hija me decía, ¿no? Ellos son una pareja espectacular, me decía, ¿no? Porque imagínese su edad y ellos dormían agarrados de la mano o a veces abrazados, ¿no? Entonces, y él me dice, ¿no? A veces yo estiro la mano y no encuentro la mano de mi esposa, ¿no? Y ahí me doy cuenta de que no está, pero intento no pensar en eso, ¿no? Intento distraerme y no, porque si no me voy a poner a llorar, ¿no? Entonces, yo creo que también es importante de que estemos reconociendo cómo está esta persona, no solamente en lo cognitivo, sino en lo emocional también. Antes de repente hablaba más y ahora está más calladito, ¿qué está pasando, no? O antes cuidaba más su aspecto personal y ahora de pronto ya no importa si se ducha o no, se pone la misma ropa y no importa, ¿no? O ya se está dejando la barba, ya no se quiere afeitar. Esas cositas también, esos cambios de un momento a otro nos pueden dar un indicador, ¿no? Que puede ser de pronto un indicador también de depresión, pero en cuadros que también pueden ser un trastorno neurocognitivo, podría ser un indicador también de algún deterioro, ¿no? De esta manera. Entonces, sí, es relevante poder estar ahí al tanto. Hoy, por ejemplo, que reconocemos este día, ¿no? De prevención ante el suicidio, creo que es importante también mencionarlo en el adulto mayor, qué tanto están acompañados también, qué tanto se ha trabajado lo emocional, ¿no? La otra vez atendí a una paciente adulta de 75 años que el gastroenterólogo la derivaba a consulta porque no tenía un problema físico, ¿no? Él decía, ya está descartado cualquier tema de gastroenterología, en realidad es más algo psicológico, le decía, ¿no? Y solamente en la primera sesión que tuvimos fueron saliendo muchos temas personales que venían también guardados de años atrás. Entonces, lamentablemente, este último año hemos tenido más casos también en psicología, porque digamos que esta situación de la pandemia ayudó a que terminara de mostrarse de pronto toda esa carga emocional que tenían muchas personas, ¿no? O que no habían expresado en su momento también y que se han ido manifestando con indicadores de ansiedad o en otros ataques de pánico, ¿no? Entonces, creo que ese punto también es relevante. ¿Qué tanto a ese familiar que yo conozco, que es adulto mayor, qué tanto era de expresar? ¿No? ¿Qué tanto es de compartir sus ideas, sus emociones? ¿No? Cada uno tiene un perfil distinto, pero igual, si es que esta persona no era mucho de compartir o decir lo que siente, quizá va a haber en algún momento, ¿no? Esta necesidad también de intervención. Entonces, esos puntos también creo que son relevantes poder considerarlo, ¿no? Porque la persona es pues integral, como decíamos, ¿no? De pronto es un trabajo interdisciplinario porque necesitamos tener un equilibrio, ¿no? Entonces vamos Claro, aportando en ello. eso sí. Juan, A ver. Sí, ahí sí. está la pregunta. Mira, justamente un ejemplo tengo ahí, una anécdota, ¿no? En una oportunidad, en una de mis clases de estimulación cognitiva, como siempre me gusta llegar temprano, ¿no? Llegué muy temprano y el local estaba en un costadito de un parque, ¿no? Y veo una señora, ella de persona mayor, que estaba solita, ¿no? Pero mirando a todo lado, así que me acerco, conversé con ella, me presenté, ella también me dijo su nombre, y le dije, pero, ¿qué haces aquí? ¿No? No, me dice, yo prefiero estar aquí que en mi casa.
porque yo vivo con mi hijo es casado, vive con su esposa, no tienen hijos, pero entre ellos nomás hablan y a mí me ignoran, no me cuentan para nada, o sea que prácticamente como que vivo sola. Entonces, para no estar en soledad, yo me vengo al parque, hay personas que se acercan como usted, me conversan, veo a la gente, me saludan y por aquí vivo, estoy mejor, ¿no? Entonces, hay gente pues que está integrada en una familia, pero vive sola, ¿no? Porque no la incorporan pues en su vida familiar, ¿no es cierto? Otra cosa, ¿no? La estimulación cognitiva, ya el doctor Sandoval nos mencionó como un protector, ¿no? Un factor de protectores para las demencias. En algunos casos me he encontrado con personas que dicen, ay, me estoy olvidando. Usted da clases, ¿no? Voy a ir a sus clases porque ya me estoy olvidando. Como que si la estimulación cognitiva fuese una cuestión ya, si me olvido, lo necesito. No, uno lo necesita en todo momento, ¿no? ¿Por qué? Porque uno no es cuestión que se olvide, sino es parte, es integral a nuestra persona, ¿no? Así como es para el envejecimiento saludable, ejercicio físico, ejercicio mental, ¿no? Y que nos permitan, pues, estar siempre en una actividad emocional, control de emociones, o mente-cuerpo. La parte social es importantísima. Una de las cosas que hemos perdido, por ejemplo, en mis talleres de estimulación cognitiva, a pesar de que yo me comunico con ellos por el WhatsApp, les mando las tareas, ¿no? Y ellos me dicen, pero nos falta eso, nos falta abrazarnos, nos falta conversarnos. ¿Cuándo terminará esto, no? Y en una encuesta que hice yo en una tesis de psicología, de maestría de psicología clínica, justamente traté sobre este tema de estimulación cognitiva. Y lo que pedí era cuáles son los puntos, varios puntos que les puse como una encuesta, ¿no? Y la parte social era lo más importante, ¿no? Integrarse, porque se conversaban, había una estimulación ahí que no solamente era el abrazo, ¿no? Sino el calor humano. Y eso pues los hacía sentir bien. Y cuando una persona se siente bien, tiene pues la serotonina, ¿no? Que es la hormona de la felicidad, ¿no? Del bienestar, ¿no? Entonces, aparte pues de que cuáles los beneficios pues, de esta estimulación cognitiva, que no solamente es cuestión de memoria, es que la persona le pone, como dice una de mis alumnas, oye mamá, te encuentro mejor, ahora está más pilas. Sí, efectivamente, las redes neuronales que se crean por la estimulación cognitiva, como ya lo explicó, ¿no, Katherine? Nos da eso, ¿no? De reaccionar mucho más rápido a cualquier situación, ¿no? Incluso para resolver los problemas, ¿no? Bueno, por último, pues, necesitamos siempre hacer una evaluación geriátrica para ver cuáles son los problemas, como también lo he explicado, ¿no, Katherine? En cuanto, pues, porque no solamente cuestión de memoria o de falta de estimulación, pues hay depresión, hay otro tipo de cuadros clínicos, ¿no? Que se van presentando, entonces es recomendable también hacer una evaluación geriátrica, ¿no? Para determinar dónde lo podemos ayudar, no solamente cuestión de medicación o las terapias, como dice el doctor Sandoval, las terapias no farmacológicas dan mejores resultados que cualquier medicina. Como lo decía también nuestro amigo, que en paz descanse, la mejor medicina, la mejor pastilla son las zapatillas. Sí, César Taramona, claro. César Taramona. Güey, por actividad física. Entonces, actividad física como una costumbre, como un hábito. Sí, no. Entonces, es cuestión de hábitos, pues, ¿no? Entonces ya uno se acostumbra, entonces, ¿no? Hace sus ejercicios físicos y cognitivos. No, que no puedo, porque son muy difíciles. No, le digo, mira, cuando tú has estado joven, ¿qué hacías? ¿No? Muchas veces nos hemos ido al gimnasio porque queríamos tener buen pecho, bueno, la espalda, que nos miren ahí, ¿no? Igualmente las chicas también, ¿no? Entonces,
querías más brazos, más piernas, más peso, ¿no? Y así levantaba más peso. Pues con eso estimulaba tu músculo. En la parte cognitiva también hay ejercicios simples, medio, avanzados. Ese grado de complejidad nos da mejores resultados. Entonces el cerebro lo que necesita es eso, ¿no? Más ejercicio es, ¿no? Los grados de dificultad que se presentan. Entonces, hay muchas razones que nos permiten, ¿no?, mantenernos saludables, ¿no?, que no solamente es el aspecto, pues, físico, ¿no?, sino también es cognitivo y también es social. Lo integramos eso y vamos a vivir un poquito más, ¿no? A no hacer nada y estar, pues, viviendo sedentariamente. Eso lo quería ahí aportar algo, pues, para que, ¿qué nos dice ahí Caterina? ¿No? Ahora, Caterina. Gracias, Juan. Sí, justo por ejemplo lo que tú mencionabas de los CAN o los SIAM, ¿no? Algunos adultos mayores le preguntaba si habían participado antes del CAN o el SIAM, y en algunos casos sí, pero luego cuando empezó pandemia no averiguaron, por ejemplo, si es que podían seguir participando online, ¿no? Como tú dices, ¿no? Que de repente tú has mantenido tus grupos por WhatsApp y les mandas sus tareitas, etcétera. De repente también, si es que no hacían un Zoom, quizá había un WhatsApp por donde les mandaban ejercicios o sugerencias, o hasta con videitos por último, ¿no? Y intentaban allí estar en comunicación. Entonces hubo un corte abismal de un momento a otro de esa red social también, ¿no? Y eso creo que también es importante, o qué tanto a veces quizá puede ser de que ese SIAN o CAM sí continúa el trabajo virtual, pero la persona no tenía los medios o el acceso también a esas sesiones, ¿no? Entonces, bueno, allí de repente esa brecha también hubo para poderse mantener participando, pero en muchas familias me decían los mismos hijos, ¿no? Mi mamá un poco más y le bromeaban, ¿no? Llévate la cama mejor porque paras todo el día ahí, le decían, ¿no? Entonces la señora me decía, ay, así me bromeaban, me dice, porque me gustaba ir a mis reuniones, ¿no? Y hasta algunos tenían, por ejemplo, como delegados o representantes, ¿no? O coordinaban de repente otras actividades extra a lo que ya estaba programado para este centro del adulto mayor. Entonces, claro, porque permite que sigan participando, ¿no? Lamentablemente aquí aún está en construcción incorporar, a pesar de la edad que tengamos, ¿no? Escuchar no solamente a los adultos mayores, sino inclusive a los niños también, y aportar para poder hacer esta comunidad más integrada, ¿no? Justamente este trabajo intergeneracional que hemos hablado en algún momento también, ¿no? Entonces también era importante ello, por ejemplo, ¿no? De que se puede identificar qué tanto pueden seguir haciendo también a través de este CAN o SIAM, y que las familias que de repente saben que su familiar adulto mayor participaba en estos centros, intentar ver si están teniendo algún contacto virtual y intentar promover que participen, ¿no? O, por ejemplo, también en algunos casos me decían, lo que pasa es que en la hora en que se reúnen yo no puedo porque estoy trabajando, o la única computadora de repente donde se pueden conectar, estoy trabajando, entonces no le puedo conectar a mi papá o a mi mamá. Y hay sesiones que quedan grabadas en Facebook. Entonces les decía, no, bueno, pero si es de tal grupo, por ejemplo, que usted quiere participar, en Facebook queda grabado, entonces en cualquier horario que usted use puede verlo, ¿no? Por ejemplo, esta página de la Casa del Pensionista tenía, ¿no? Cada mes sacaba su horario de actividades y quedaban grabadas. Entonces yo les decía, no, miren, ustedes de repente se puede programar, y acá dice que los martes a las 5 de la tarde es sobre gimnasia mental. ¿Le interesa? Sí. Entonces puede participar. Uy, pero a esa hora trabaja mi hijo, mi hija. Bueno, pero queda grabado. Entonces, ¿los sábados trabaja su hijo o su hija? No. Entonces de repente el sábado le puede prestar un ratito la computadora para que usted pueda hacer esos ejercicios. Y me dice, ya he visto que hay manualidades también, puedo hacer con mi nieta. Perfecto, ¿no? Buscan entonces el material y pueden participar de esas clases de manualidades, y van haciendo también cositas para la casa, etcétera, ¿no? Entonces, estamos integrando. Creo que, como dice Juan también, el integrarse y ver soluciones. Claro que yo sé que las realidades también son distintas en cada familia, ¿no? Pero intentar ver en base a nuestras posibilidades qué es lo que podemos hacer, ¿no? Miren, por ejemplo, yo inclusive, una persona adulta mayor quería mejorar su parte motora fina, ¿no? Entonces yo le decía, usted me dice que tiene un nietecito en la casa, ¿tiene plastilinas? Sí, tiene su Play-Doh. Perfecto, con eso usted puede trabajar también,
¿no? Hacer bolitas, hacer otro tipo de figuras, por ejemplo. Su nieto de repente por su inicial tiene unas cuentas con un huequito para que pueda meter ahí la cañita de pescar o un pasador, etcétera. Usted también lo puede hacer y está ayudando también a esa motricidad fina. Entonces, vamos mencionando con cosas que tenemos en la casa inclusive para poder hacer, ¿no? A veces inclusive también les digo, si es que hay dificultad en la parte de denominación de una persona, podríamos intentar estimular con objetos que hay en la casa. Por ejemplo, si esta persona se dedicaba más a la cocina, de repente vamos a empezar por ese ambiente donde más participaba en la casa. Entonces estamos en la cocina y vamos trabajando, ¿no? De pronto, necesito echarle la sal a la palta, ¿no? Mamá, ¿dónde está la sal? ¿No? Entonces primero le estamos diciendo el nombre para que nos alcance, pero ya luego solamente decirle, ¿no? Mamá, ¿cómo se llama esto? ¿No? Entonces estoy haciendo en viceversa, por ejemplo, también esta práctica de la denominación, ¿no? Podríamos también trabajar con tarjetitas que pueden comprar a veces en librerías, que son tarjetitas de animales o de objetos que están por categorías también, y hacer nuestro propio juego de memoria sin invertir mucho cuando de repente no hay la economía suficiente, ¿no? Y comprar 2 paquetitos de las mismas figuras y podemos trabajar juegos de memoria, por ejemplo, ¿no? O inventarnos a veces con esas tarjetas inclusive juegos que han salido, creo que son ya hace más de 2, 3 años, no sé, pero es ponerse una persona frente a la otra, las cartillas están volteadas, ¿no? Y yo escojo una y me la pongo en la frente, ¿no? O sea, el resto lo puede ver, pero yo no. Entonces el resto me tiene que ir describiendo ese objeto y yo tengo que adivinar, ¿no? Entonces de repente me dicen, ay, es un vegetal de color naranja y lo comen los conejos, ¿no? Entonces ya yo voy a decir que es zanahoria, ¿no? Entonces, hasta en ese juego que estamos haciendo, también se está estimulando cognitivamente, ¿no? Entonces, y son elementos que de pronto puede que tengamos en casa o que quizá podamos comprar en una librería, no nos va a salir quizá más de, no sé, 7 soles quizá, o 5, y podemos de repente irlo trabajando, ¿no? Y cuando hay en casa niños menores de 5 años de repente y adultos mayores, pues estamos ayudando a que ellos se integren y también están trabajando a su vez en esta estimulación del lenguaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va esta parte de integrar también. Y lo que mencionaba Juan sobre el factor protector de la estimulación cognitiva, sí, definitivamente nos ayuda de pronto, como dice Juan, a estar más activos, más rápidos para responder en ciertas situaciones, pero acá también depende mucho de la reserva cognitiva, ¿no? Esta reserva cognitiva es en base a las actividades de la vida diaria que hacíamos. Por eso ponía el ejemplo de la señora que quizá era cocinera, ¿no? Y voy a empezar entonces estimulando en la cocina porque sé que era un lugar donde se desempeñaba. Va a depender de qué actividades de la vida diaria hacía, su grado de instrucción, pero también qué continuidad de estimulación ha estado teniendo. Porque, por ejemplo, puede ser una persona que haya tenido posgrados, ¿no? Pero se jubiló a los 75, supongamos, y tiene 90 y esos 15 años no hizo ninguna actividad. Realmente se jubiló y se jubiló de todo, ¿no? Y se quedó en la casa y bueno, viendo televisión y le daban de comer, por ahí que leía el periódico, pero no hablaba con nadie de lo que leía, etc. Entonces, por ejemplo, allí, por más que se haya tenido aparentemente factores protectores como su grado de instrucción, ¿no? Las actividades de la vida diaria que realizaba, pero esos 15 años de jubilación que no hizo mayor actividad, lamentablemente también fue perdiendo ciertos conocimientos. ¿Por qué? Lo que decía Juan, esta continuidad del uso de esta información va a permitir también que pueda evocar mejor, ¿no? Inclusive nosotros, cuando de repente hemos estudiado, yo siempre me acuerdo mucho de una experiencia cuando ya había estado postulando a la universidad, ¿no? De pronto en la universidad te dan un balotario como de 15 cursos de pronto, ¿no? Entonces te aprendes los temas, todo lo que quieres, pero después que has ingresado, quizá de todos esos temas, no todos son propios de tu carrera. Y ya si en un año te preguntan, quizá te acuerdes, pero cosas muy básicas y no todo. ¿Por qué? Porque no lo utilizo continuamente y porque no va a ser parte de mi profesión, por ejemplo. Entonces nosotros también vamos eliminando, ¿no? O olvidando cierta información que no es relevante para nosotros, que no es necesaria y no es de nuestra continuidad, ¿no? Entonces eso también es importante de pronto irlo considerando, ¿no? Por eso también decía, los intereses de la persona
también son un factor a considerar cuando queremos ver cómo estimulamos, ¿no? Porque a veces yo les digo, ¿no? ¿Usted lee? Ay, no, me dice, ¿no? Entonces ni le diga que lea, porque si no mi hija me va a mandar a leer muchos libros, me dice. Entonces digo, no, le pregunto para saber qué le puedo sugerir. Entonces, bueno, si no le gusta la lectura, qué le gustaría hacer? ¿No? Ok. ¿O qué es lo que sí disfruta? Entonces por ahí vamos eligiendo, ¿no? O si de repente me dice, bueno, no leo mucho, pero si tú me dices que tengo que leer, yo lo hago. Bueno, entonces de repente podemos buscar pequeños textos de tema de su interés. ¿Qué le gusta? De repente la danza o la cultura. Ah, perfecto. Entonces vamos a buscar textos chiquitos que no sean de repente más de 5 párrafos, donde va a leer, pero va a reconocer datos importantes, ¿no? Y a la familia le menciona, ¿no? Por ejemplo, aquí he leído, no sé, pues se me ocurre la cultura chavín, ¿no? Dice que está que en Huaraz y que están ahí las cabezas clavas, ¿no? 2, 3 datos relevantes, pero ya al menos ha comprendido el texto, ha identificado 2, 3 datos relevantes y lo ha compartido, ¿no? Entonces, a eso vamos de identificar los gustos e intereses, qué necesidades tiene también de estimular y la continuidad, ¿no? El poder seguir manteniendo esta continuidad no solamente cognitiva, sino también física y social, ¿no? Entonces, esos puntos son relevantes también, que tanto en la familia, y creo que lo hemos hablado en charlas anteriores, se da la oportunidad de que todos participen y que se proponga también o se pregunte al adulto mayor qué le gustaría promover en la casa, ¿no? Por ejemplo, hasta inclusive hay familias donde el adulto mayor de repente era quien cocinaba porque todos salían a trabajar y con esto de la pandemia, más bien todos vieron todo lo que hacía esta persona adulta mayor y le dijeron, ya no, ahora nosotros te vamos a engreír, pero se fueron al otro extremo donde ya no le dejaban hacer nada tampoco, ¿no? Entonces también decían, ¿no? Ahora me siento sobreprotegido y que no tengo capacidad de decidir porque prácticamente me están mirando qué hago, qué no. Entonces, todo extremo es malo, ¿no? Y en especial conversar, ¿no? Interactuar, qué es lo que te gustaría, qué propones. Yo creo que eso es importante para todos los integrantes de la familia, ¿no? Porque la familia está en una constante interacción también y es importante saber qué opinan, ¿no? Yo creo que un punto importante también es expresar nuestras emociones. ¿Qué me agrada y qué me desagrada? Y el poder comentarlo específicamente. Y eso es un punto que yo me he dado cuenta en estos últimos años. Y claro, depende también del perfil de personalidad de la persona con la que esté trabajando, ¿no? Pero coincide que muchos adultos mayores que en estos últimos 5 años de repente he estado atendiendo que tenían entre 80 y 90 años, no eran mucho de expresar, no eran mucho de decir qué era lo que les molestaba, se lo callaban, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por temor a generar mayor discusión, de repente, etcétera. Pero les explicaba, ¿no? Si usted de repente no comenta qué es lo que le molestó y también qué es lo que le agrada, la otra persona no lee la mente, lamentablemente, y no sabe qué es lo que quiere que usted, o qué es lo que usted quiere que esa persona mejore. Y también, si usted no pregunta, tampoco sabría qué es lo que le incomoda a esa persona. Entonces, en esa comunicación de ser sincero, ¿no? Pero de expresarme claro, siendo asertivo, qué es lo que me gusta o lo que me disgusta, también vamos conociendo, ¿no? Y vamos aprendiendo de pronto a poder vivenciar mejor esta experiencia. Entonces, yo creo que ese punto también es relevante, ir promoviendo a expresar estas emociones, porque por todo lo que hemos mencionado, hay una postura de la psico, neuro, endocrino, inmunología, ¿no? Donde también dice que cuando nosotros estamos mucho tiempo con un nivel de tensión, de estrés, y puede ser un nivel crónico, por ejemplo, van habiendo cambios en nuestro organismo que a largo plazo puede generarnos una enfermedad crónica también, ¿no? Entonces, así como también hay este nivel de estrés, ¿no? También guardar estas emociones algunas veces se ha asociado con algunos síntomas clínicos de algunas enfermedades, ¿no? Entonces, para evitar todo ello, es importante también ir promoviendo esta adecuada expresión de emociones también, ¿no? Y saber cómo irse autorregulando también, ¿no? Entonces, es un proceso que vamos trabajando, creo, varios especialistas que trabajamos con adulto mayor, ¿no? Creo que ese punto también es importante mencionarlo, ¿no? Promover a que haya esta expresión de emociones y de propuestas en el hogar. Algo Catherine, a ver. Espérate, sí,
mira, la estimulación cognitiva en sí, o sea, puede ser una práctica cotidiana normal, o sea, porque cuando tú hablas de estimulación cognitiva, ¿estás hablando de algo, de una aplicación, de un método, o estás hablando de una actividad que se puede dar casi espontáneamente? Es decir, una persona puede estar muy estimulada cognitivamente por su propia actividad. A eso es lo que yo te preguntaba. O sea, por ejemplo, la persona está investigando, está leyendo, está curioseando, ve películas con trama inteligente, ¿no? En la cual requiere concentración y todo. Entonces, esta persona podría estar, digamos, estimulándose cognitivamente, pero de una manera espontánea, es decir, por sus hábitos. Es algo similar a lo que se da en la actividad física, ¿no es cierto? Que la persona que tiene hábito, digamos, de caminar, o de bailar, o de lo que fuere, lo está practicando espontáneamente, ¿no? A eso me refiero. Eso es lo que quería que me comentes. Sí. Bien, Luigi. En realidad, usualmente nosotros hacemos una evaluación para conocer el estado real de la persona, ¿no? Claro. Porque como mencionábamos, es poder ver diversos procesos cognitivos en qué nivel de desarrollo está. Porque a veces aparentemente puede estar bien su memoria, ¿no? Pero es una memoria quizás solamente en información continua que utiliza justamente por sus actividades de la vida diaria, pero no ante otros datos diversos, ¿no? Entonces, la estimulación cognitiva en realidad desde la intervención de neuropsicología sí tiene un objetivo, tiene una organización, ¿no? Pero las pautas que yo voy dando son a nivel general, ¿no? Si de pronto por el momento no pueden acudir a neuropsicología o quieren saber las personas que están participando del evento, que vean después el video, o los familiares también quieren promover, estimular cognitivamente, son esas actividades sencillas que les puedo ir orientando, ¿no? Para que puedan irlo realizando. Pero la sugerencia es que, por ejemplo, pasaran por una evaluación para poder saber en qué nivel están estas funciones cognitivas y poder recibir sugerencias. Cuando la persona solamente va a trabajar en fortalecer funciones, porque en la evaluación se ve que en realidad su desempeño está acorde a su edad, acorde a su grado de instrucción, según lo esperado, es esta estimulación cognitiva o neuropsicológica. Pero cuando lamentablemente ya hay un deterioro cognitivo, que puede ser, ¿no?, un deterioro cognitivo leve o moderado, o quizá de repente está presentando una demencia, ¿no? Allí ya se le llama una rehabilitación neuropsicológica. ¿Por qué? Voy a intentar compensar o sustituir ciertas funciones, ¿no? Se va a intentar que el paciente se mantenga en ese nivel y no avance tan rápido en el tiempo ese deterioro de las funciones cognitivas, ¿no? Entonces, en realidad, esa estimulación cognitiva sí tiene una organización, por eso se forman programas, ¿no? Son programas donde yo organizo de pronto que voy a empezar desde la parte sensorial, voy a seguir a la atención, la memoria, y en paralelo voy trabajando el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, la estimulación cognitiva algunas veces es dirigida, abierta a un intervalo de edades, por ejemplo, ¿no? Pero yo considero que primero se haría una evaluación y en base al rendimiento de estas personas generaría grupos de trabajo, ¿no? O grupos de estimulación cognitiva. ¿Por qué? Porque puede ser que, por ejemplo, en este grupo, yo digo, ¿no? Un programa de estimulación cognitiva para personas entre 60 y 80 años, ¿no? Pero entre esos 60 y 80 años, de repente hay personas analfabetas, hay personas con grado primaria incompleta, con educación superior, etcétera. Entonces, el perfil también es distinto. ¿Por qué? Yo voy a hacer un nivel de actividades o ejercicios que para las personas que cognitivamente han estado más estimuladas a lo largo del tiempo va a ser muy sencillo y de repente eso se pueden aburrir. Entonces la idea es justamente dar al mismo nivel que tiene desempeño la persona hasta un nivel mayor, ¿no? Para poder también ir generando niveles de dificultad. Y eso me pasó, miren, en una charla que tuvimos, creo que fue en el 2019, en la Municipalidad de Jesús María, creo que fue, me acuerdo que estuvimos por el Olivar y tuvimos un evento allí también. Y una persona adulta mayor preguntó justo en esa charla que teníamos sobre el considerar justamente estos perfiles según el grado de instrucción. Y él me decía, ¿no? Yo fui a uno de los CAM o los CIAN y la verdad es que no me sentí muy cómodo porque sentía que no tenía muchas personas con mi grado de instrucción,
que no podía conversar mucho sobre estos temas. Entonces, claro, también ahí es importante, por ejemplo, la parte emocional que decía, ¿no? Esta empatía y esta capacidad de pronto de que también algo nuevo para él sería enseñar a estas personas, ¿no? Mira, esta persona de repente se le hace difícil hacer este ejercicio de atención, voy a apoyarlo, ¿no? Entonces también es otro tipo de trabajo porque se está enfrentando a una situación diferente que no es usual para él, ¿no? Pero es una realidad, entonces yo considero ahí que también esos ejercicios de estimulación cognitiva tienen que ser en base a estas características de las personas y se podría trabajar considerando estos grupos, ¿no? Inclusive en la rehabilitación neuropsicológica también. No es que, por ejemplo, ya voy a hacer un grupo con todos los pacientes que tienen, ¿no? Algún deterioro cognitivo por enfermedad de Parkinson o personas con Alzheimer o personas con una demencia vascular. No, aún así considero el perfil de estas personas porque cada uno tiene una variación distinta. Algunos de repente van a tener mayor afectación a nivel de atención, de memoria, de lenguaje, y eso también voy considerando en estos programas, ¿no? Entonces, la pauta que yo he dado ha sido general, más para que vayan trabajando mientras puedan participar en algún programa de estimulación cognitiva, pero en realidad tiene una organización, tiene un objetivo, ¿no? Uh-huh. Excelente. A ver, Bien, para fortalecer este punto que es bien importante. Mira, ve, al igual que cuando uno hace ejercicios físicos, hay 4 elementos que hay que considerar. El ejercicio de fuerza, ejercicio de resistencia, ejercicio de flexibilidad y ejercicio de equilibrio. Igualmente, cuando uno habla pues, de una estimulación, ¿no?, cognitiva, hay que considerar 4 áreas, ¿no? El área cognitiva, el área emocional, el área física y el área funcional, ¿no? Por ejemplo, en el área motora podemos hablar de coordinación mente-cuerpo, ¿no? Puede ser yoga, puede ser tai chi, ¿no? En el área cognitiva, los ejercicios que hemos visto, pues, como pupiletras, hacer cualquier actividad de razonamiento, comprensión de lectura, ¿no? En la área emocional tenemos pues relajación, tenemos aquí la musicoterapia, la risoterapia, ¿no? Y en el área funcional, lo que también se ha mencionado, por ejemplo, los talleres de cocina, talleres de manualidades, talleres de costura, ¿no? Lo que sí quería también, aparte de esto, hay algo importante, ¿no? Que no se toma en cuenta. Por ejemplo, cuando una persona ya está mayor, le dicen, no, ya no lo hagas, no, ya, siéntate, tú ya no estás para que hagas cosas, tú solamente mira y nosotros vamos a hacerlo por ti. Tenía yo un amigo que tenía ya de 80 años, no lo dejaban barrer, no lo dejaban que limpie, no lo dejaban que esté en la cocina. Se aburría, se salía de la casa, pues, y se iba, pues, ya no trabajaba porque está jubilado, pero se iba a su trabajo y no hacía nada, simplemente mirar y conversar con la gente, ¿no? ¿Por qué? Porque en su casa no le permitían hacer nada. Eso es un error, porque a la gente mayor le van haciendo perder su autonomía, ¿no? Entonces, esa pérdida de autonomía, al final, después ya tú tienes que darle pues sus alimentos, ya no, ni vestirse puede, porque lo ha perdido involuntariamente, porque no lo han dejado practicar, ¿no? ¿Qué te dice Catherine al respecto, ¿no? Sí, claro, de todas maneras, es lo que había mencionado también en algún momento, ¿no? De que a veces la familia, por ejemplo, lo que había mencionado, ¿no? Que todos cuando estuvieron en pandemia en casa, o ni bien nos dieron la cuarentena, también dijeron, no, papá, mamá, ya se ha estado trabajando mucho, ahora déjanos a nosotros, pero ya de un momento a otro le dejaron sin capacidad de decisión o actividades en casa, ¿no? Entonces también eso era que era parte de su día a día, como dices tú, le quitaba esta autonomía, esta capacidad de independencia también, ¿no? Se entiende que ya no podían tomar decisiones, ¿no? Entonces sí, este punto es importante. Hasta inclusive, como dices tú, Juan, nos ayuda a darnos cuenta cuando hay algunas dificultades. Por ejemplo, un casito que hace poco traté, que era una persona que era contadora, trabajaba, ¿no?, muy bien en esta área, y de pronto de un momento a otro empezó a tener dificultades para el cálculo. Entonces ya se le hacía tan difícil
que dijo, mejor ya estoy en realidad en edad para poderme jubilar, ya me habían propuesto en la empresa, entonces mejor me jubilo, ¿no? Y cuando estaba más tiempo en casa, los hijos, el esposo también se dieron cuenta, ¿no? De que había algunas dificultades para las actividades de la casa y le dijeron que mejor no hiciera las actividades porque se le hacía muy complicado, que mejor ella solamente descanse, ¿no? Y así pasaron más de 3 años. Y recién ahora último empezaron a preocuparse más porque esta persona dejaba la cocina prendida, ¿no? O de repente hacía algunos pasos en la cocina y se salteaba los pasos, entonces ya no era lo mismo, no diferenciaba de repente una botella de galón de yogur con el galón de lejía, ¿no? Entonces podía hacerse daño, ¿no? Ya estaba involucrando sus actividades de la vida diaria, su propia salud también, ¿no? Tenía problemas de comprensión, etcétera. Entonces, ya cuando estuvimos en la evaluación y le expliqué a la familia, ¿no? De que el proceso que estaba pasando la señora, me dice, ¿no? De repente nosotros le hemos hecho daño porque nosotros de un momento a otro dijimos que ya no hiciera actividades, ¿no? No es en realidad culpa de ustedes, era un proceso que se iba a ir presentando, pero si de repente se hubiera seguido haciendo algunas actividades de la vida diaria en casa o con apoyo de ustedes hubiera seguido participando, quizá no avanzaba tan rápido el cuadro, ¿no? También ustedes desconocían y bueno, no pudieron acudir a tiempo de repente a un geriatra o a un neurólogo para que le pueda evaluar y ellos son los que usualmente nos derivan las evaluaciones también neuropsicológicas, ¿no? Entonces, allí era importante también acompañar a la familia. Yo creo este punto también es importante. Lógico, nosotros vamos a dar esta confianza, esta participación a todos los integrantes de la familia, pero cuando ya hay un deterioro cognitivo o hay una demencia, también es importante ese trabajo con la familia de poder ir reconociendo y aceptar de que las conductas de su familiar no son voluntarias, son involuntarias, ¿no? Por ejemplo, el esposo de esta persona que les comento estaba muy tenso y cuando yo estaba realizando la entrevista, que usualmente hago la entrevista a un momento, el familiar con el paciente, justo para observar la interacción, el tono de voz, ¿no? Los gestos, también cómo están interactuando entre ellos, que me ayuda a ver también cómo podría estarse dando las cosas en la casa. El señor empezaba a alzar la voz, ¿no? Yo le preguntaba algo a la señora y ella estaba teniendo problemas de comprensión y él decía, pero no te ha dicho eso, te ha dicho tal cosa, ¿no? Y le alzaba la voz. Entonces le decía, señor, no se preocupe, yo solamente estoy preguntando como parte de la evaluación. Sé que se le hace difícil a su esposa. Vamos a esperar un momento que ella responda y si no, yo le pregunto a usted, ¿no? Entonces ya después en su momento conversé solo con el esposo y le dije, ¿no? Su esposa tiene una dificultad en un área del cerebro que está asociada justamente a la comprensión. Entonces ella no le puede comprender, así sean si son cosas muy complejas. Tiene que decirle detalle. Por ejemplo, no le puede decir, ¿quieres leche o quieres café? No, solamente una cosa. ¿Deseas café? Sí o no. O le muestras inclusive, ¿no? De pronto el tarrito, ¿quieres el café? ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque ella ahorita es más visual. Entonces, inclusive no le comprende a usted lo que dice, pero sí se da cuenta el estado emocional en el que usted le dice. Usted, por ejemplo, alzaba la voz, ella no entendía lo que usted le decía, pero por sus gestos, ella se ponía nerviosa y se notaba que se preocupaba porque lo veía usted sus gestos. Entonces, este tema también es importante a veces con personas adultas mayores con un deterioro cognitivo, una demencia, se le enseña a la familia justamente esto, ¿no? No solamente es qué decimos, sino la forma como lo transmitimos, porque la persona que está teniendo problemas de comprensión capta más inclusive esta transmisión de emociones, esta forma de nuestro tono de voz, de pronto de la paciencia que podemos ir demostrando. Entonces, ese punto también es relevante, creo, considerarlo, ¿no? Estos dos puntos de la estimulación cognitiva cuando es como un factor protector antes de cualquier cuadro, pero también cuando es una rehabilitación neuropsicológica ante un cuadro, ¿no? Al final, en ambas partes es importante lo cognitivo, es importante también lo emocional, lo social, la familia y también la actividad física, como decía Juan, ¿no? Como lo que les comenté del paciente con Parkinson, ¿no? Que necesitaba seguir en terapia si no continuó, pero bueno, ya ahora que la familia sabe, han empezado a contactarse también con un terapista para continuar. Por ejemplo, personas que tienen una discapacidad física también, ¿no?
A veces, dependiendo sus cuadros, ¿no? O sus diagnósticos, también pueden seguir haciendo un tipo de terapia, pero a veces la familia dice, no, pero si igual has perdido la movilidad o tienes esa hipotonía, ¿ya para qué ir a las terapias, no? Porque igual no vas a lograr mayor mejora. Pero ¿qué pasa? Igual ese músculo se va atrofiando más, ¿no? Entonces también es necesario igual que siga haciendo ciertas actividades, ¿no? Entonces, este trabajo integral siempre va a ser importante, ¿no? Bien, Katherine, muchas gracias realmente por la presentación excelente, nos has aportado muchísimo realmente, creo que a todos los que hemos escuchado el día de hoy, nos debemos sentir muy satisfechos realmente de tu participación, excelente. Gracias también a Juan por el aporte, gracias. así sí, vamos complementando. A Juan, por supuesto, que también ha aportado mucho con sus comentarios muy atinados, ¿no? Y sobre, bueno, entonces lo que queda en todo caso es, digamos, volver digamos, a mostrar que la Coordinación de Psicología de la Central Informativa del Adulto Mayor tiene un equipo consolidado de profesionales y por lo tanto, aparte de la felicitación, ¿no? a Katherine, hay que extender la felicitación a todo el equipo de psicología que mes a mes está presentando siempre muy buenas conferencias, muy buenas charlas y conversatorios, ¿no? Como este que es magnífico. Y ese es también para que el público esté más pendiente también de las actividades que estamos realizando. Entonces, bueno, ya estamos llegando a los momentos finales ya de nuestro evento, y bueno, recordarles solamente que el día de mañana, al mediodía, los comentarios gerontológicos estará presente la gerontóloga colombiana Blanca Ayala Garay, con la cual vamos a tener un encuentro de actividad física. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, yo también soy un cultor de la actividad física, digamos, como un hábito, por decirlo así, ¿no? Una serie de actividades que yo realizo, danza, baile, caminata rápida, subir escaleras corriendo y cosas por el estilo, que esos son mis costumbres, esos son mis hábitos. Porque ayer, por ejemplo, estuvimos con el grupo Vanguardia comentando cómo las personas crecen dentro del proceso de envejecimiento, ¿no? Y que el envejecimiento no es solamente ir para abajo, sino al contrario, va a llegar, hay puntos en los cuales la persona se va para arriba y comienza a crecer. ¿Y eso por qué? Por sus hábitos, por sus buenos hábitos, por su estilo de vida saludable, y eso es lo que tenemos que seguir cultivando entre todos. Bien, entonces nos despedimos de todos ustedes. Nuevamente reiterar muchas gracias a Katherine y a Juan por la participación el día de hoy. Hasta la próxima. Gracias, Luis y Juan. Cuídense mucho. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Gracias a los participantes. Claro que sí. Claro.